Bienvenidos a este segundo capítulo de esta primera temporada de Crianza Positiva, este podcast relacionado a no solamente la crianza, sino a ser padres suficientemente buenos, a ir educándonos nosotros para poder conectarnos con la infancia. En este podcast vamos a ver las 16 necesidades afectivas que debemos cubrir en todos los niños y también que tenemos que cubrir en nosotros. Te invito también a que puedas ir reflexionando sobre estas 16 necesidades afectivas. ¿Cuáles crees que no solamente no están cubiertas en tus peques y pueden ser un signo de un malestar dentro del hogar, sino que puedas ver y analizar en vos mismo, en vos misma, cuáles son aquellas que no están siendo cubiertas, ya sea por tu pareja o en el hogar? Bien, la primera de ellas es ofrecer un contexto de seguridad y de protección. Y podríamos decir que este es el primer pilar de lo que se conoce como un apego seguro, que en esto vamos a hacer otro podcast, porque es un tema muy largo y apasionante. Y si queremos niños seguros, resilientes y con una alta autoestima, una sana autoestima, debemos protegerlos y ofrecerles contextos donde ellos se sientan protegidos y sin miedos ni peligros, ¿sí? Un adulto no se va a poder sentir nunca seguro si no fue protegido a lo largo de su infancia. Y la seguridad es el contexto a partir del cual van a venir todas las siguientes características o necesidades afectivas. Como en el apego seguro, si nosotros no tenemos un contexto de seguridad, ninguna de las características del mismo podrá desarrollarse. Entonces, proteger a nuestros hijos, a nuestros peques, cuando sientan miedo, cuando sientan temor, cuando sientan rabia o tristeza, es básico para cualquier sano desarrollo. La segunda necesidad afectiva es favorecer la autonomía. Y hace un ratito te comentaba que una de las principales características del apego seguro era la protección. La otra cara de la moneda de la protección es la autonomía. Por lo tanto, como padres o educadores, debemos favorecer la curiosidad y el espíritu aventurero y explorador. Todos venimos a este mundo con la emoción de curiosidad en el kit de supervivencia, lo que nos va a llevar a tener muchas ganas de aprender cosas nuevas, y esto es fundamental, porque es de vital importancia no solo que nos parezca bien que nuestros hijos curioseen, sino que nosotros los animemos a hacerlo. A lo largo de los primeros años de vida va a resultar, y esto es obvio, ¿sí?, más relevante proteger que favorecer la autonomía. En cambio, a medida que nuestro peque va a ir creciendo, la autonomía va a ir cobrando una mayor relevancia. Por ejemplo, en la etapa adolescente. La tercera característica o necesidad habla de dar una narrativa. Y acá nuestros hijos, como dijimos, son curiosos por naturaleza y se van a preguntar el porqué de las cosas. Y están en un constante aprendizaje. Entonces resulta imprescindible que les expliquemos aquello que ellos no entiendan. En ocasiones nuestros hijos se van a sentir mal y no van a saber el porqué, o tampoco van a tener herramientas para identificar si lo que realmente sienten es enojo, es miedo o es tristeza. Por eso es muy importante explicarles las cosas. Pero la narrativa no solo se refiere al pasado, sino también al presente y al futuro. Trabajan las 3 líneas temporales. Es importante que en la narrativa utilicemos los 4 siguientes elementos: sensaciones corporales, emociones, pensamientos y acciones o conductas. Eso es lo que denominamos el modelo SEPA. En el proceso de darles una narrativa a los más pequeños, lo que hacemos es tornar una situación que resulta caótica para nuestros hijos en una situación con un sentido y que les aporte tranquilidad. Lo que debemos hacer como padres o educadores es convertir esos días grises de tormenta que van a tener nuestros hijos en buena narrativa para integrar ese caos que están atravesando. La cuarta necesidad afectiva tiene que ver con respetar, aceptar y valorar. Cuando nosotros respetamos, aceptamos como son a nuestros hijos y los valoramos positivamente, los estamos mirando incondicionalmente.
Debemos mostrar un amor incondicional hacia nuestros hijos, ¿y esto qué quiere decir? Un amor que no dependa de nada. Los queremos por quienes son y no por lo que hacen o dejan de hacer. Los queremos por el simple hecho de quiénes son. Si yo le doy cariño, le doy tiempo y amor a mi hijo porque está cumpliendo con mis expectativas, por ejemplo las expectativas académicas, no lo estoy mirando de manera incondicional. Esto en definitiva de lo que se trata es de que nuestros hijos sean vistos por nosotros por cómo son, no por lo que hacen o dejan de hacer. Simplemente los amamos por el hecho de que son nuestros hijos. La quinta necesidad es sintonizar emocionalmente. Y esto es imprescindible, y vuelvo a recalcar como padres y educadores, que estemos en sintonía emocional con nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que atendamos, legitimemos y conectemos con las emociones que ellos están experimentando. Por ejemplo, un padre estará en sintonía emocional con su hijo cuando ante una situación concreta, éste le muestre su miedo o enojo y el padre comprenda y atienda lo que le está pasando y sintiendo. Un padre debe conectar, hablo de padre y se entiende que es padre y madre, ¿sí? Pero un padre o una madre debe concretar qué emoción está experimentando su hijo. Y acá debemos hilar fino, ¿sí? Ya que no es lo mismo sentir alegría que euforia, tampoco es lo mismo sentir tristeza que decepción. Entonces el proceso de sintonización emocional es parecido a cuando nosotros sintonizábamos antes, manualmente, la radio buscando esa estación que queríamos escuchar. Y a veces había interferencia y nos costaba. Bueno, de esto se trata, ¿sí? Consiste en estar receptivo ante las necesidades de nuestro peque. Es como conectar vía Wi-Fi nuestro hemisferio derecho, que es el emocional, con el hemisferio de ellos. La sexta característica tiene que ver con la responsividad, que no es responsabilidad, sino que es responsividad. Y podemos decir que la responsividad es la parte que sigue a la conexión emocional, a la que vimos anteriormente. Para que nosotros podamos ser responsivos, previamente hemos tenido que conectar emocionalmente con nuestro hijo, si no eso va a ser imposible. ¿Cómo voy a darle a mi hijo aquello que necesita si no sé lo que necesita? En eso consiste la responsividad, en darle al niño lo que necesita. Y acá no es acceder a los caprichos, sino es que es identificar y cubrir las necesidades básicas que él esté necesitando. Las necesidades no se negocian, ¿sí? Ya que son imprescindibles para la supervivencia. Otra cosa diferente es el deseo, que si el deseo no se cumple, a mi vida no le pasa nada. Entonces, una madre responsiva o el padre responsivo es aquel o aquella que le da a su hijo lo que realmente necesita. No es lo que el niño quiere, sino lo que necesita. Si ante un conflicto de nuestro hijo con su amigo, nuestro hijo se muestra preocupado y nosotros le decimos, bueno, ¿sabes qué? No le des más vueltas y ponete a hacer la tarea, que es lo importante ahora, no estamos siendo responsivos porque no estamos atendiendo su necesidad. En este caso, nos estamos comportando como suelen hacerlo los padres con un estilo de apego evitativo, aquellos que niegan el mundo emocional del niño o no están dispuestos a entrar en ese terreno emocional. La característica número 7, la necesidad número 7, es muy importante porque esto es asumir el rol que nos corresponde como padres. Los padres no son amigos de sus hijos. Yo, como papá, no soy el mejor amigo de mi hijo. Y tampoco somos sus criados, sus mayordomos. Somos sus padres y debemos asumir el papel que esto implica. Ser padres y ejercer la paternidad y la maternidad supone que seamos capaces de cubrirle las necesidades básicas, alimentación, seguridad, cariño, etc., ya sea necesidades fisiológicas o necesidades psicológicas de bienestar físico y bienestar mental. Pero en ocasiones se produce lo que en la psicología denominamos la parentificación. Y la parentificación quiere decir que hay una inversión de roles. El padre o la madre no tienen suficiente control o autonomía para ejercer de padre y es el propio niño quien se encarga de las tareas propias de los padres y las madres. En estos casos,
Son los hijos los encargados de tranquilizar y calmar a los papás. Un cuento que me gusta mucho para explicar esta inversión de roles es El niño y la bestia de Marcus Sauermann. Te invito a que lo busques y lo leas. La necesidad número 8 habla de establecer límites claros, y qué importante esto para cualquier etapa de la vida. Una de las obligaciones que tenemos los padres es aplicar una serie de normas y límites en el contexto familiar. Nuestros hijos necesitan las normas, necesitan los límites. Es algo tan necesario como sano, lo necesitan como necesitan el desayuno. Imagínense una ciudad sin semáforo y tampoco señales de tránsito. Sería un verdadero caos. Entonces los niños necesitan saber hasta dónde pueden llegar y cuál es el perímetro de seguridad que no deben traspasar. Cuando nosotros establecemos límites y se los explicitamos a nuestros hijos, porque de nada sirve poner un límite y no explicarlo, les estamos diciendo: te quiero, te pongo límites porque te amo y porque me importás. Y acá te hago una pregunta y te invito a reflexionar sobre la cantidad de límites que hay en tu familia. ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Hay límites o normas explicitados? ¿Hay límites y normas que son claras? Y acá te hago otra invitación. Es recomendable dedicar un tiempo a pensar sobre ello, y si tenés hijos adolescentes, sentarte a negociar para establecer límites y consecuencias que sean claras y medibles en el tiempo. La característica 9 habla de una estimulación suficiente y adecuada. Y esto es muy importante hoy en día en esta velocidad que tenemos en el mundo, donde hace ya algunos años se puso de moda lo que es la hiperestimulación en todos los niños pequeños. Entonces, a los niños los llevamos de un sitio a otro para exprimirlos al máximo, hablando cognitivamente. Entonces pareciera como si estuviésemos o si tuviéramos que aprovechar todo el tiempo y la plasticidad cerebral antes de que se cerrasen esas ventanas de aprendizaje. Y hoy en día sabemos que los niños necesitan una estimulación suficiente y adecuada. Pasado ese mínimo de estimulación, no se consiguen mayores aprendizajes, sino todo lo contrario. Va a haber exigencias, va a haber estrés y va a haber una hiperestimulación. Desgraciadamente, hoy nos encontramos con niños y adolescentes que están excesivamente exigidos y estresados. El eslogan dice: bueno, cuanto antes y más estimulemos a nuestros hijos es mejor. Y este eslogan es totalmente falso. Entonces, debemos los padres replantearnos cómo enfocamos, por ejemplo, las actividades extraescolares de nuestros hijos, y seguramente sí. Y acá te dejo otra pregunta para que reflexiones y evalúes: ¿cuántas actividades tiene tu hijo que lo llevan a estar totalmente exigido y estresado por no cumplir con todas las cosas que tiene que hacer? La necesidad número 10 habla del sentido de pertenencia. Y el ser humano necesita sentirse parte de un grupo. Y esto es de vital importancia tanto para nosotros como para el resto de los mamíferos. Si ustedes han observado alguna vez algún documental, ustedes van a ver que los lugares que ocupan en la manada las crías más jóvenes es en el centro. ¿Qué quiere decir? Que es el lugar de mayor seguridad y de protección frente a posibles amenazas. Y de ahí viene la importancia del grupo y la manada. El sentirnos parte de un grupo o de varios grupos aumenta la probabilidad de supervivencia, y esto estamos hablando a un nivel cerebral y evolutivo. Y una de las características que suelen cumplir los niños que sufren acoso escolar o bullying es porque están aislados o no pertenecen a un grupo social. Y es muy importante que nuestros hijos pertenezcan como mínimo a un grupo o si no más. Y acá te hago una pequeña reflexión también, donde puedes charlar con tu hijo, con tu adolescente, y enseñarle que si ven a un niño que está solo o que está sufriendo de bullying, sea parte de esa protección de ese chico, que lo inviten a ser parte del grupo, que sea quien pueda levantar la mano y decir: esto no se hace a los demás. La necesidad número 11 habla de favorecer la función reflexiva, lo que denominamos también la mentalización. Y esto se refiere a pensar sobre lo que nos pasa, pensar sobre nuestras emociones, pensar en cómo lo estoy haciendo, etcétera, etcétera. Habla de ponerle mente a las emociones, ponerle mente a la mente. Y es importante que ayudemos a nuestros hijos a que aprendan a pensar sobre las emociones que sienten, lo que piensan, cómo se comportan, etcétera.
En definitiva, la mentalización consiste en ser inteligentes emocionalmente hablando y ponerle, como te dije recién, mente a las emociones. También es un trabajo muy interesante para nosotros los adultos que vamos corriendo durante todo el día y no nos ponemos a pensar cómo lo estamos haciendo y qué estamos sintiendo. La necesidad número 12 es explicitarles nuestro cariño y amor. Y resulta tremendamente importante que le digamos a nuestros hijos, de ser posible, todos los días, lo mucho que lo amamos, lo mucho que lo echamos de menos cuando estamos en el trabajo y los orgullosos que nos sentimos de cómo son. Y esto es fundamental para una buena autoestima y una buena confianza. Y no basta con pensarlo, ¿eh? No basta con decir, bueno, si mi hijo ya sabe que yo lo amo, yo soy el papá, debemos decírselo y actuar en consecuencia. Y acá te hago otra invitación. Si estás escuchando esto y hoy no le has dicho a tu hijo cuánto lo amás, o cuánto lo extrañaste, o lo lindo que es pasar tiempo con él, intenta que sea lo primero que le digas en cuanto termines de escuchar este podcast. La necesidad número 13 habla de enseñarles a regular las emociones. Y todo lo que somos capaces de hacer hoy en día nosotros es porque hubo un otro que nos enseñó esa habilidad o destreza. Ahora, pensá en esto. Somos capaces de hablar un idioma, o dos, porque alguien nos enseñó. Somos educados en la mesa y nos comportamos bien gracias a que alguien nos los enseñó. Todo lo que hemos aprendido ha sido gracias a personas que nos querían. Papá, mamá, maestros, abuelos, etc. Y la regulación emocional no es una excepción. Los niños necesitan que sus padres les enseñen a identificar y gestionar sus emociones. A partir de ahí, todo se va a ir mejorando con base a la experiencia. Recuerda que una buena regulación emocional para poder enseñarles lleva mucho tiempo, lleva años, no lleva días y no lleva meses. Y el problema está cuando los padres no saben regular sus propias emociones. Si yo como papá no sé regularme, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a que se pueda regular? Entonces, si queremos que nuestros hijos en un futuro sean capaces de autorregular sus emociones, es imprescindible que ahora que son pequeños, los ayudemos a heterorregular sus emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que aprendan a controlarlas con ayuda nuestra. Entonces el sistema es así. Yo como papá me regulo para enseñarle a mi hijo a regularse para que el día de mañana pueda autorregularse solo. La 14, la necesidad afectiva número 14, habla de cantidad y calidad de tiempo. Y la idea de que los niños necesitan tiempo de calidad con los padres, sin importar la cantidad de tiempo, es completamente falsa, ¿sí? Esto es un mito. Y en mi opinión es una idea que se ha creado para que aquellos padres que trabajan muchas horas y dedican consecuentemente poco tiempo a sus hijos no se sientan tan mal por eso. Pero esta idea es totalmente falsa, ¿sí? Los niños necesitan mucho tiempo compartido con papá y mamá y con máxima dedicación. ¿Qué es la máxima dedicación? Calidad. No es estar solamente en la misma habitación o en el mismo lugar que ellos, sino dedicación exclusiva. Juegos, tareas compartidas, tareas escolares, hobbies. Y esto es sin tele, sin dispositivos electrónicos, sin tablet, sin celular, sin estar respondiendo el correo. Cuando estás con ellos, estás con ellos. La necesidad número 15 es la identidad. Y en el momento del nacimiento, el neonato y la madre son uno. Y a lo largo de los primeros días, meses y años de vida, se produce un proceso de diferenciación entre el niño, entre el infante y la mamá. Entonces, ese niño aprende que es diferente a su mamá, no solo físicamente, sino en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de hacer. Y debemos favorecer en los niños esta identidad propia que nos distingue del resto de las personas. Uno de los sentidos, creo que son muy importantes, es el sentido de identidad, porque habla de que podemos enseñar a nuestros hijos a que son únicos, y eso es lo que mayor autoestima le va a dar. Cuando entendemos nosotros que nuestros hijos no son extensiones nuestras, que tienen sus propias ideas, sus propios sueños, sus propios proyectos, y que no tienen que ser abogados como papá, no tienen que seguir la cultura de médicos del abuelo. Ellos son únicos, aprendamos a escucharlos y favorezcamos este sentido de identidad. Y la última necesidad afectiva habla de la magia. Y la magia es uno de los mecanismos de defensas más potentes que tiene el ser humano.
Porque nosotros solemos utilizar la magia para explicar algunas cosas a los niños, por ejemplo, Santa Claus, los Reyes Magos, el ratoncito Pérez. Fíjense en un momento tan traumático como es la caída de un diente, cómo el ratoncito Pérez puede reinterpretar esa situación y volver ese momento caótico en un lindo momento. Y los adultos también hacemos uso de esa magia, solo que nosotros lo llamamos autoengaño. Ahora, todo lo que tiene que ver con la magia, con lo oculto, con lo divino, con lo fantasioso, es algo que cautiva a todos los niños. Lo que supone un misterio es algo que a ellos los engancha. Entonces, aprendamos a utilizar y poner de nuestro lado la magia y la fantasía, porque a veces los niños no necesitan experimentar la cruda realidad, sino maquillarla o relativizarla un poquito para que puedan transitarla. Estas han sido las 16 necesidades afectivas. Espero que te haya gustado este pequeño podcast y nos encontramos en el próximo para hablar de las emociones y las fases para poder generar en nuestros hijos unos expertos en regulación emocional.